Solo 3 años se tardaron los culetes promedio y en general también la prensa mediática en darse cuenta de que Joan Laporta no era un presidente a la altura del Fútbol Club Barcelona. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, a día de hoy uno de los máximos señalados en el conjunto del Barcelona ahora sí ya empieza a ser el presidente barra bravista y populista Joan Laporta, donde pues era algo que se notaba a todas luces desde su llegada, ¿no? De hecho, pues es lo que referí, incluso tengo videos donde se puede decir de forma palpable la incompetitividad que tendría este presidente a día de hoy en el conjunto catalán, principalmente por varios factores que dejaban, sin lugar a dudas, la poca capacidad de gestión, la personalidad que podía tener, incluso la capacidad también de poder revertir un poco la situación económica que a día de hoy es bastante complicada y que tampoco es una tarea fácil. Ante esta situación, luego de la llegada de este presidente, pues poco ha podido solucionar en muchos aspectos y a día de hoy no tiene la capacidad, la personalidad de poder manejar un equipo tan importante. En su tiempo, en su momento, en su primer año de gestión, en sus primeros meses, incluso manejaba pues actitudes o conductas bastante ridículas de mi punto de vista y que creo que tuvo que haber sido un foco de alarma de atención en cómo se refería más en la parte del cachondeo, de intentar pues picar, por ejemplo, al archirrival. Yo entiendo que a veces puede ser un poquito pues para avivar quizás la cuestión de la rivalidad que puede existir entre Real Madrid y Barcelona, poniendo sus lonas, también por ejemplo la situación de Leo Messi, hablando de un maniquí de una manera un poquito incomprensible quizás, cuando son situaciones que a pesar de todo se deben manejar con cierta seriedad, con ciertos protocolos incluso. Y la verdad hace ese tipo de videos donde pues solamente referencia su propia imagen. Desde el principio condicionaba siempre la imagen del presidente, Joan Laporta, con la pancarta, con su cara, con su imagen, incluso minimizando el propio escudo del Barcelona en esa imagen, también en la situación de la intentar renovar a Lionel Messi con el maniquí, con pues esa referencia, ¿no?, que tenía como superiorizándose ante, por ejemplo, uno de los mejores futbolistas, no solo de Barcelona, sino del propio fútbol mundial, como es Lionel Messi, y que para colmo, pues ni siquiera lo pudo haber retenido, no lo retuvo, tuvo unas promesas incumplidas desde esos primeros momentos. Si alguien promete algo y al margen no lo puede sostener, no lo puede cumplir, entonces ya son señales importantes de la poca seriedad, del poco compromiso que va a tener en los próximos años. Y así ha sido, porque luego con el entrenador que estaba en turno, que era Ronald Koeman, que venía desde la anterior presidencia todavía de los Bartomeu y demás, pues refería una cosa importante, ¿no? Luego de unos resultados bastante complicados del técnico holandés, mencionaba que el Barcelona pues iba a tener años oscuros, que en la Champions League pues ni ilusionarse tanto porque lo que tenían pues no les alcanzaba. No decía nada anormal, solamente decía la realidad. Claro, luego está que se debía de competir, que se le debía de exigir lo mínimo, quizás, por ejemplo, en la Liga, competir de la mejor manera en la Champions League, pero a la postre había sido cesado, ¿no? Yo creo que esa parte también de no poder tener la parte de la autocrítica, de no poder recibir esas opiniones propias de lo que estaba pasando en la institución, pues también quizás fue mal visto. A día de hoy pues pasa otra cosa muy similar con Xavi Hernández, refiere la situación que está pasando. Joan Laporta pues no le gusta de alguna manera, tampoco ya confía pues en Xavi Hernández, principalmente porque también a día de hoy, que es lunes, sigue con esa misma idea de que Xavi Hernández no es pieza importante ya en el club, porque cree que el propio entrenador no cree en la plantilla, en la actual plantilla, en el actual proceso y principalmente en la gestión de Joan Laporta. Yo creo que ya sabe esa situación y le incomoda. No le gusta
porque, lo vuelvo a mencionar, prioriza más su imagen populista, no va al margen y a los propios intereses del club. A día de hoy, pues ya con, por ejemplo, Deco como director deportivo, siendo aconsejado, metiéndole puro tronco, como los Roque, a los Cancelos, pero perdón, a los Joaos, a Cancelo, que serían Cancelo y Félix, y demás, pues es esto lo que pasa, ¿no? Joan Laporta quiere un entrenador que pueda confiar en que quizás no le puedan decir nada. Se manejan entrenadores importantes como el caso de Hansi Flick, otro tipo de perfiles. Yo no sé el día de hoy si de verdad no alcance para traer ese tipo de entrenadores en cuestión de salario. Quizás, y puede que sí, pero luego ya pasa lo siguiente, que también te van a exigir, te van a señalar incluso si algo no les gusta, y eso tampoco le gustaría a Joan Laporta. Creo que le quiere y requiere un técnico de bajo perfil, como puede ser un Rafa Márquez, quizás pueda ser un Thiago Motta, que también tiene mucha repercusión con Deco, y cuestiones así. Algo que no lo condicione totalmente durante el transcurso de su gestión. Eso es lo que quiere este presidente para que su imagen esté por encima de todo este tipo de grupo de personas y también que quizás hasta el propio club. Eso es algo que de hoy pues va a ir decayendo en la institución del Barcelona. De hecho, el día de ayer ya se notaron pues cánticos de fuera la puerta, que se quede Xavi, porque apenas empiezan a entender un poco la situación de lo que de verdad ya está pasando nuevamente en el Barcelona. Una gestión como ha sido incluso en los últimos años, donde no hay ninguna coherencia, no hay ninguna congruencia, no hay objetivos claros, no hay objetivos definidos, donde todos giran en la misma dirección, cada quien gira por su lado. Joan Laporta, evidentemente siendo la cabeza de este grupo, quiere sus cuestiones personales, sus visiones, sus jugadores, incluso la manera en que se debe trabajar, que está claro porque es la cabeza, pero también debe ir trabajando en conjunto de todos los colaboradores, que a eso pues evidentemente a Joan Laporta no le gusta más la adulación, el populacherismo, el barraberismo y poco más. A día de hoy pues el Barcelona ha entrado en otra crisis deportiva. La cuestión económica quizás ha ido a una situación pues ahí puntual, pero tampoco es una situación de mejora. No es una situación en donde Joan Laporta ya haya arreglado todo al 100%, ha dejado incluso hipotecado el club, donde a primera instancia, a corto plazo se podrá ver quizás algo positivo, pero ya lo digo que lo importante que es a mediano y a largo plazo está totalmente hipotecado por bastantes años, y que también si en el plano deportivo no responden como se debería, pues ya está. Mencionaba Xavi Hernández y era una llamada de atención incluso, oye, Real Madrid la próxima temporada, de por sí el plantillón que tiene nos arrastra con la plantilla que tiene, incluso con lesionados. Imagínate, espérate la próxima donde ya tengan esos futbolistas que ya han ganado y probablemente puedan incluso ir ganando con la Champions League, algunos allá hasta doble vez, como el caso de los Vinicius, de los Camavinga y demás. Pues van a traer a jugadores todavía que engruesen ese tremendo plantilla, que puede ser los Mbappé, los Enrique Felipe, quizás a un Alfonso Davies y demás. Y aquí me estás trayendo, por ejemplo, a lo que te mete Deco, que es los Roquel, los Joaos, otro jugador también medio pelo que te pueda meter, y yo sí entiendo la situación económica, pero al margen de eso, no tener esa autocrítica importante y, por ejemplo, como ya previamente incluso en esta propia temporada, utilizar a veces incluso al propio Xavi de portavoz de las situaciones de atacar, por ejemplo, al Real Madrid Televisión y cuestiones así que de verdad tienen ningún sentido. O sea, el Barcelona está en la actualidad porque así está gestionado desde hace algunos años. Otra poco de culpa también de Joan Laporta, que están inmiscuidos en una situación legal por el caso Negreira. También cómo salió a defender también fue paupérrimo y lamentable, y entonces en cada uno de estos aspectos se puede entender que de hoy Joan Laporta no era ese presidente que podía subsanar, que podía llevar a una dirección mucho más prudente, mucho más coherente, y lo principal, una estabilidad a mediano y a largo plazo. Lo está llevando todo al cortoplacismo, a lo inmediato, donde claramente no vas a poderse sostener por mucho tiempo, y cada vez incluso, por ejemplo, con el Real Madrid va a tener una distancia mucho más alargada, como ya de a poco se empieza a notar. Lamentablemente el culé promedio pues no se había dado cuenta, llegaron pues
hipnotizados, ¿no?, por todo ese discurso populachero que les brindó Joan Laporta de todo va a ser mejor, vamos a ser mejor que el Real Madrid, somos el mejor equipo del mundo, de aquí va a ser otra vez como los sextetes que en su momento se ganaron, y aquí todo hay felicidad, y no importa incluso si vaya Leo Messi, me importa un bledo, pero aquí vamos a seguir siendo. Y la verdad es que solamente está engañando, y eso es lo principal, que también está diciendo cosas que no son, que no se pueden sostener, que no son creíbles, y ya también el culé ya empieza a cansarse, ya se empieza a notar en esta parte. Solo 3 añitos se dieron cuenta, incluso, pues digo, la prensa igual ya empieza a señalar un poco más allá en la puerta, cuando en su momento quizás pues lo ensalzaban, lo endiosaban por el poco tiempo, por los resultados a corto plazo que se iban teniendo, pero poco más. A día de hoy, pues que por ejemplo Real Madrid te desnuda totalmente, vas a Europa, te desnudan totalmente también, y esto es lo que pasa, ¿no? Ya cansa, y veremos lamentablemente si pueda seguir para el hincha culé, por cuánto tiempo más puedan soportar a este presidente, que ya lo digo yo, ya con estas situaciones de inconformidad, yo pienso que ya no va a ser tanto como quizás el propio presidente podría estar. Veremos qué pasa, veremos si también esta última gestión que ha tenido Joan Laporta la alcanza para unas próximas votaciones, para una nueva candidatura, porque ya lo digo que yo lo veo muy complicado. Joan Laporta ha tomado decisiones muy malas, muy repercutidas para la propia institución, se ha dejado mangonear por algunos influyentes, como el caso de Deco principalmente, ha dejado de lado a personal de trabajo muy importante que estaban haciendo buenas cosas, como el caso de los Mateo Alemani, de los Jordi Cruz y demás, y también propiamente de Xavi Hernández, que en la parte táctica podría ser otro debate, pero yo creo que pese a todo se iba manteniendo al margen, iba haciendo las cosas con bastante estabilidad, y pues solamente eso es lo que se le podía exigir como mínimo a este entrenador. Por otro lado, Joan Laporta sí las exigencias serían mucho más altas, por lo que precisamente él había prometido, y que pues a día de hoy pues está cada vez más lejos, está haciendo un Barcelona nuevamente tema de críticas, de cuestionamientos de rendimiento deportivo, la situación económica, no se ha dado la cara como se debería la cuestión legal que tienen, y poco más. Pero eso sí, hay una estabilidad entre presidente, entrenador. El día de ayer, según habían hablado post partido, una buena relación. Después también otros medios en España filtran que sigue con la misma idea de que Xavi Hernández no debe continuar, y pues es esto, ¿no? Son unas situaciones de contradicciones constantes que pues no llevan a nada bueno. Laporta quedará un nuevo entrenador que guíe el proyecto de la 24-25, no a Xavi Hernández por lo mismo, porque quizás ya podría empezarle a señalar, a cuestionar ciertas cosas que al menos de principio no podría haber hecho, y pues ya a todo lo pasado, pues es esto lo que se encuentra, ¿no? Un Joan Laporta bastante incómodo, porque ya ciertos partes internas del club le empiezan a pedir cuentas, ¿no? Y eso es lo que precisamente no quisiera, quiere otro entorno mucho más estable, pero principalmente para el presidente Joan Laporta y no para la institución principalmente, e incluso también para sus propios aficionados. Ni modo, es esto lo que pasa, y solamente vuelvo a repetir, solo 3 años tardaron en darse cuenta. ¿Cómo lo ven?